Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de estadística y tú tampoco. Para empezar con el problema, vamos a comenzar imaginando que van en mi escuela, el ITN, y que es el año 2019. Y tú vas preguntando a un hombre y a una mujer de cada salón, de cada grupo, que ya hayan tenido cuando menos un hijo, y les preguntes qué edad tenían cuando tuvieron a su primer hijo. Y recolectaste todas estas edades. Conforme a estas edades, lo que vamos a resolver es organizarlas, condensar la información en esta tabla y después vamos a contestar y calcular las magnitudes que ves en esta lista de aquí. Vamos con el coeficiente de sesgo, también se llama coeficiente de asimetría o coeficiente de asimetría de Fisher. Si recordamos nuestras clases de geometría, recordarás que la simetría es la cualidad que tenían las figuras de ser exactamente iguales del lado izquierdo que del lado derecho si se le partía la mitad con una línea. Entonces, asimétrico es que tiene una parte diferente a la otra, como la mayoría de las cosas en la vida real. El mismo ser humano no es simétrico porque seguramente tú tienes más cabello de un lado que del otro, o tienes un lunar en el lado izquierdo que no tienes en el derecho, o puedes tener un ojo más grande que otro, pues puede pasar, ¿no? Bueno, sigamos. Este también se le llama sesgo porque sesgo es algo que toma una dirección diferente, que está siendo diferente de un lado que del otro. Esta propiedad también se puede aplicar a los datos que recabamos en una investigación. Nosotros recabamos que mis compañeros tuvieron su primer hijo a los 16 años, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y entrevisté a 35 personas. Recuerda que de 16 años me respondieron 4, 17, 5. Aquí tenemos los datos en una lista desplegada, son 35. Y esta línea de aquí representa el promedio. 18.7 años sería más o menos aquí. El promedio sería nuestro eje de simetría, pero si te das cuenta no es exactamente la mitad porque hay más cantidad de elementos que son menores al promedio y menos que son mayor a la mitad. El coeficiente de sesgo nos sirve para calcularlo y así descubrirlo sin necesidad de graficarlo, así que vamos a calcularlo y después te digo qué significa. Esta es su fórmula, que dice el coeficiente de asimetría de Fisher es igual a la sumatoria de los datos que se restan entre promedio, lo elevamos al cubo para ponderarlos todavía más y después vamos a pasar a dividirlos por la multiplicación de la muestra o la población por la desviación estándar al cubo. La desviación estándar ya la calculamos, en la cajita de descripción te dejo el link donde lo hacemos. Ahora bien, la primera parte de esta fórmula se saca con ayuda de esta columna de aquí, porque nos dice que debemos de restar el dato menos el promedio al cubo. Si lo calculáramos con la calculadora haríamos lo siguiente. El primer dato es 16 años. Vamos a colocar 16 menos el promedio es 18.7 en mi caso. Vamos a dar igual. Y me dio 27 décimos o menos 2.7. Después esto debemos de elevarlo al cubo. Vamos a dar clic en este botón que dice X vamos a poner 3. Me da menos 19.683. Y luego debemos de multiplicarlo por la frecuencia porque fueron 4 personas las que me dijeron que lo tuvieron a los 16. Entonces por 4. Me da un resultado de esta fracción menos 78.732. Menos 78.732. Pasamos al siguiente dato. Son 17 años. Vamos a pasar exactamente lo mismo. Vamos a poner 17 menos el promedio, 18 siempre es el mismo, no cambia. Igual lo elevamos al cubo y lo multiplicamos por su frecuencia. Fueron 5 personas las que me contestaron 17. Me da
menos 24.565. Y así haríamos con todos los demás datos hasta tener la suma de todos ellos. Si lo hiciéramos en Excel, que es lo más recomendable porque tienen muchos decimales y entre más certero es mejor si se trata de estadística y probabilidad, vamos a dar clic en la celda, vamos a escribir igual y vamos a dar clic en la celda donde tenemos nuestro primer dato. No olvides que tenemos que abrir dos paréntesis, uno donde haremos la resta elevada al cubo y luego otro que separe la multiplicación. Entonces, va a ser 16 menos la celda de mi promedio fue F17. Cierro el paréntesis. Olvidé aquí abrir el segundo paréntesis. Voy a elevar esto al cubo. Voy a poner este símbolo de aquí, que es como una especie de V al cubo. Cierro el paréntesis. Y voy a poner un asterisco para multiplicar todo eso que está separado por la frecuencia. La celda de mi frecuencia fue F6 y damos Enter. Si te fijas, me dio exactamente igual a como lo hicimos en la calculadora. Para copiar la misma fórmula en las demás, vamos a arrastrar esto, damos clic, lo mantenemos pulsado y lo soltamos. Nos están dando datos muy grandes porque aquí olvidamos algo. Así como va pasando de mi celda E6, va a pasar a mi celda E7, a mi celda E8, E9, donde están todos mis datos. Así pasa también con mi frecuencia. Excel me toma en cuenta que mi frecuencia va a ir bajando. Mis datos también. Eso significa que mi promedio también está bajando a la moda, a la mediana, y no queremos eso. Para que el promedio siempre sea el mismo, vamos a colocar un signo de dinero después de la F. Vamos a volver a dar clic en la esquina, arrastramos y soltamos, y de esta forma todas las fórmulas van a tener siempre mi F17. Después en la pestaña de inicio vamos a dar clic en autosuma y nos aseguramos que esté seleccionado todos los datos y me dio un total de 138. Esa es mi primera parte. Para lo siguiente de la fórmula vamos a dar clic en la celda donde quiero toda mi demás fórmula donde lo voy a dividir. Voy a escribir igual y voy a dar clic en la celda donde tengo mi sumatoria. En mi caso fue la J14. Después voy a poner una diagonal para significar que quiero dividirlo y voy a abrir un paréntesis para separar a estos dos. Mi muestra fue de 35 personas a las que yo entrevisté. Voy a poner un asterisco y lo voy a multiplicar por mi desviación estándar. La celda de la desviación estándar en mi caso fue la F23. Y voy a volver a poner este símbolo y voy a poner al cubo. Cierro el paréntesis y doy Enter. Me dio un total de .6015. ¿Qué significa que me diera .6015? Ya sabes que si quieres más decimales das clic aquí o si quieres menos decimales das aquí. Lo que significa este dato es que si me hubiera dado un valor de 0, significa que es totalmente simétrico. Hay la misma cantidad de datos de la izquierda que en la derecha, si lo partimos por el promedio. Si me da menor a 0, o sea, números negativos, sería una curva asimétrica negativa, o sea que hay más datos de la derecha que en la izquierda del otro lado del promedio, o sea en este caso que tendríamos más valores más grandes que 18 años, o sea 20, 21, 22, 23. Y si diera un valor mayor a 0, en nuestro caso eso sucedió aquí, significa que hay más datos del lado izquierdo que del derecho, o sea edades más bajitas que 18 años, o sea 17 y 16. Se le llama curva positiva. Y también significa, si lo pusiéramos horizontal, aquí lo observaríamos. Hay más datos del lado izquierdo que del derecho. También significa que entre menor sea, más están los datos pegados al promedio. Si te das cuenta, no es mucha la diferencia que hay. Si se dibujara sería de esta forma. La curva hacia la izquierda da más datos cargados a la izquierda.
pero como en este caso fue muy poquitos datos, están alejados del promedio. Eso tal vez es buena señal de que el promedio sí es representativo en este caso. Yo puedo asimilar que la mayoría de mis estudiantes tuvieron 18 años cuando tuvieron a su primer hijo. En la cajita de descripción te dejo los links para que veas los videos de todas las demás medidas que nos quedan por calcular. Espero que te suscribas, le des like y que lo compartas con todos tus compañeros que están batallando en la escuela.